todos, ¿cómo estáis? Espero que estén súper bien con mi nevera de fondo que os saluda. En el vídeo de hoy vamos a estar dando la tercera parte de Lucas 1. Se ha extendido mucho porque es bastante largo y la verdad es que lo importante no es ir rápido y leer la Biblia súper rápido, sino el poder entender, el poder meditar en palabras, las frases, en poder sacarle como mayor provecho a todo lo que estamos leyendo. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es Lucas 1 del 57 al 80, donde hoy vamos a tratar sobre el nacimiento de Juan y el cántico de Zacarías. Habíamos visto anteriormente ya la historia, si no lo habéis visto, hay dos títulos anteriores. Entonces lo miras, te lo dejo por aquí y así nos enteramos y nos ponemos al día de lo que se trata. Pero como es Lucas y sabemos que estamos desde el principio, estuvimos leyendo lo que es el prólogo, el por qué se escribió este libro, del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús, cuando María visita a Elizabeth y el cántico de María y la dinámica, para que entendamos cómo estudiamos esto. Leemos y entonces vamos desarrollando los temas conforme vamos leyendo. Podemos leer un par de versículos, entonces nos detenemos y hablo, ¿vale? Si tenéis alguna opinión sobre el tema que podáis compartir para que todos podamos aprender, es importante que lo dejes en tus comentarios. No dudes, no te calles, porque es muy importante que entre todos podamos estudiarlo. Aunque ahora mismo estoy hablando yo, pero de la manera que podéis comunicar conmigo es escribiendo en los comentarios. Entonces ahora sí que vamos a empezar y siempre empezamos orando al Señor. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por lo bueno que ha sido. Aunque hemos tenido, Señor, dificultades o inconvenientes, tú eres el que reina, tú eres el que está al control de todo, Señor. Te pedimos que en esta hora, perdón por nuestros pecados, Señor, ayúdanos, Señor, a no volver a hacerlo, Señor Jesús. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, nos dé sabiduría, nos traigas enseñanza, Señor, no solamente para hoy, sino para poder aplicarlo, Señor, en el día de mañana, cuando a ti te apetezca, Señor Jesús, y que juntos podamos, Señor, entender lo que nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Vale, vamos a comenzar en el 57, donde habla del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Estoy leyendo la nueva versión internacional, pero hay veces que me apoyó también la Reina Valera. Y otra cosa también en la cual me estoy apoyando para este estudio es Blue Letter Bible web, donde aparte de que sale la Biblia en todas sus versiones, también tienen explicaciones, notas y todo eso. Entonces es interesante para poder entender un poco mejor sobre el tema. Tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Su madre se opuso. No, dijo ella, tienen que llamarle Juan, o tiene que llamarse Juan, ya le he puesto yo de más. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió su nombre, es Juan, y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Vale, aquí está súper interesante. Aquí tengo mis notas. Me llama la atención de esto, es donde dice, las personas de fuera vieron que el Señor había tenido misericordia y compartieron su alegría. Y esto es una gran, primero, la respuesta del Señor a la promesa de que le había dado de que tendrían un hijo. Que eso también lo hablamos en el capítulo pasado, no te lo pierdas, búscalo para que te enteres un poco de lo que va. Y, en segundo lugar, con esta gente, no porque fuera bueno, no porque fuera lo mejor del mundo, sino porque Dios es misericordioso. ¿Por qué? Si vemos más adelante que Zacarías, que Zacarías realmente no tenía la suficiente fe para creer lo que Dios iba a hacer en sus vidas, porque ella era estéril y no habían podido tener hijos y eran de edad avanzada. Entonces, aquí podemos ver la respuesta de Dios contestada para un propósito, el cual Dios quería cumplir. Entonces, el tercer punto, porque ya me lié, es que tradición judía, se circuncidaba el niño. A ver, yo no tengo mucha
mucho conocimiento sobre estos temas, pero bueno, lo voy a decir un poco por encima. Circuncidaba al niño a los 8 días y aparte de eso, siempre se le ponía el nombre de alguien importante, ya sea de alguien que había fallecido o sino de alguien que fuera súper importante. En este caso, bueno, pues su padre. Tenemos aquí algo más maravilloso, es la obediencia de Elizabeth y de Zacarías. Al decirle no, se le va a poner el nombre del padre o de cualquier otra persona, sino el que el ángel Gabriel había dicho. Dios había enviado al ángel Gabriel para ponerle ese nombre, y era como una respuesta, era como una... Para mí yo lo veo como una respuesta de obediencia, y de agradecimiento, y de, bueno, es una contestación de lo que el Señor había hecho en su vida, de que le estaba dando ese hijo, y de lo portentoso y milagroso que era eso, o sea, tener un hijo. Aparte, el tipo de hijo que iba a tener, porque era un hijo que era apartado totalmente para Dios, y demasiadas bendiciones, aparte la misma palabra lo dice. De hecho, si nos vamos a ¿por qué digo primera de Lucas? Lucas 1:14, donde aquí le profetizaban el anuncio, o sea, le hablaban sobre Juan el Bautista. Tendrás respuesta, el anuncio, la profecía del nacimiento de Juan el Bautista, donde dice, es en Lucas 1:14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Entonces, veis aquí cómo se confirma lo que es la profecía que el Señor les había dado por medio del ángel Gabriel. Entonces, maravilloso que es nuestro Señor, que cuando nos dice algo, Él lo cumple. A veces nos cuesta creerlo mucho, y tenemos un corazón bastante incrédulo muchas veces. Nos ayude para que siempre creamos en sus promesas, pero no en las voces que vienen por ahí de un lado para otro diciendo cosas que ni siquiera están en la Biblia, que no son bíblicas, sino realmente lo que dice su palabra, sus promesas, y poder afirmarnos firmemente en lo que Él nos ha dicho, y no mirar ni para la derecha ni para la izquierda, solamente lo que dice aquí nuestro Señor. Os voy a leer esta nota que me pareció interesante sobre Zacarías respondió con fe total. No fue, creo que su nombre debería ser Juan. Para Zacarías, este fue el reconocimiento de un hecho, no una sugerencia. A pesar de que no había logrado antes, Dios le dio a Zacarías una segunda oportunidad en la fe, y Él nos da a nosotros mismos hoy una segunda oportunidad. Este fue un retorno desde el punto de incredulidad y el ejercicio de la voluntad a la forma señalada. Y dice que al momento fue abierto su boca y empezó a hablar. ¿Pero qué hizo? Bendiciendo a Dios. Estas fueron las primeras palabras que él habló después de que Dios le permitió otra vez pues volver a hablar a causa de su incredulidad. Vale, y lo que me parece interesante es eso, que pues como que el Señor le daba esa segunda oportunidad. Lo había mandado a callar por su fe, porque no había creído en lo que Dios le había dicho. Me encanta esta. Y otro, ya para finalizar esta primera parte, me gusta mucho cuando dicen que se comentaba en la aldea, en el pueblo, sobre este gran evento de ese niño. ¿Quién sería este niño? Y sabes, como cuando estás vives en un vecindario, todo el mundo vive en un vecindario, y vives en un lugar y nace alguien especial, y la verdad es que Dios tiene ya muchos años que no hablaba por medio de profecías, no hablaba. Y entonces de repente empiezan a salir las profecías, y empieza Dios a hablar, a mostrar señales sobre algo grandioso que iba a pasar. Y ¿sabes lo que dice aquí? Dice que se llenaron de temor. Se empezaban los rumores: ¿quién será ese niño? ¿Qué será lo que va a hacer? Esta mujer que era estéril, y ahora mira cómo Dios le ha concedido un hijo. Entonces era algo que sería muy grandioso, sería algo que a la gente le habría quedado impactado. Seguro que si hubiésemos estado en estos tiempos, los ponían en las noticias posiblemente, porque era un evento que quizás hace años, muchos años, que no se veía. Vale, ahora vamos a pasar al segundo punto. Aquí vamos a ver el cántico de Zacarías. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo.
nos envió su poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y habla entre paréntesis. Dice, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. A Abraham, nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar a luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Como os había comentado anteriormente, 400 años aproximadamente de silencio, donde no había hablado, no había voz profética. Habló a través de Gabriel, a través de María, a través de Elizabeth y ahora a través de Zacarías, cuando vimos anteriormente el cántico de ellas y ahora el cántico de Zacarías, bendiciendo a Dios, pero no solamente bendiciendo a Dios, sino que hablaba de manera como si ya el Señor estaba en ese momento ahí, o sea, físicamente, porque hablaba y decía, él dice, porque ha venido a redimir a su pueblo. Es como que él ya estaba diciendo lo que era como si estuviese declarando o estableciendo lo que ya lo que iba a pasar, pero lo hablaba como en presente. Es como que yo digo, yo voy a comer espaguetis, pero yo digo, yo estoy comiendo espaguetis, algo así. Perdonadme el ejemplo, pero es que no se me ocurre otra cosa. Ay, Dios mío. Entonces dice, y mira qué grandioso, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Qué maravilloso es que él mismo está hablando de que Dios, él no lo está viendo, ni tampoco tiene idea al 100% de lo que va a pasar, pero el Espíritu Santo mismo habla, él lleno del Espíritu Santo, habla las grandezas de Dios y de las cosas que iban a pasar, pero habla como en presente. O sea, y aquí vemos otra vez la promesa de Dios cumplida, porque él mismo lo dice, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. ¿Para qué? Para librarnos de los enemigos. Sabemos que Israel era un pueblo que era muy oprimido, pero bueno, sabemos que Cristo no solamente vino a salvarlos a ellos, sino a todo el mundo, que no es solamente la salvación para el pueblo de Israel, para los judíos, sino para todos. Luego dice, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Qué maravilloso es Dios. Quiero que nos enfaticemos en esta palabra, la palabra misericordia, y vamos a buscar el significado para entender por qué Zacarías estaba hablando de la misericordia que había tenido con ellos, el santo pacto. Dice, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la expiación de Cristo. Él conoce nuestras debilidades y él sabe que somos imperfectos, pero Dios tiene misericordia. Dios trata de manera compasiva a nosotros, a todos nosotros. Pero él sabe que nosotros no podemos cumplir al 100% lo que él nos pide. Él sabe que nosotros no podemos redimirnos nosotros solos del pecado como hacía el pueblo de Israel, que pues tenían que hacer un montón de rituales, tradiciones, sacrificios para que Dios le pudiera perdonar, o por lo menos para poder cumplir un poquito la ley, pero eso era imposible, o sea, no era posible. Entonces aquí vemos cómo él habla de la misericordia y de la grandeza de nuestro Señor, de que aún hasta estos días y hasta la eternidad él tiene mucha misericordia con nosotros,
Por eso, o sea, tiene un trato compasivo con nosotros. Aquí empieza luego a hablar sobre cuál fue el pacto que hizo con Abraham. Así les juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor y rescatando del poder de nuestros enemigos. ¿Para qué? Aquí viene algo muy importante. ¿Para qué nos libró? Para que le sirviéramos con santidad y justicia. Sabemos que santidad, que os voy a decir específicamente lo que es. Santidad primero es un atributo de Dios. Dios es santo y vive santidad. En nuestro caso, nosotros santos como tal, al 100% no podemos ser, no somos, o sea, somos santos porque hemos sido apartados para Dios. Y Dios nos llama santos por medio de Jesucristo, pero por nuestros méritos y por nosotros mismos no somos santos. Entonces, me gusta mucho cómo habla pues el significado. Es como nosotros nos apartamos para guardar los mandamientos y honrar a Dios. Justicia, que justicia también tiene que ver con integridad, con juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Vale, hay una definición que me gusta, porque aparte que tiene mucho más significados o interpretaciones, dice, estado en el que existe una correcta relación entre el hombre y Dios, dentro de los límites de la comprensión finita de la voluntad humana y el propósito divino. El hombre no tiene justicia por sí mismo. Entonces, siguiendo, y tú, luego ahí empieza de donde él, me encanta como le dice, y tú, hijito mío, qué bonito. Le dice así, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, darás a conocer su pueblo. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Interesante aquí, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Vale? Entonces, aquí él especifica muy bien de que traerá salvación al pueblo de Israel, bueno, a todo el pueblo, para el perdón de pecados, pero aquí dice gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. No es que él era Dios, ¿vale? Ni es Dios, ni sigue perdonando pecados, ni ningún hombre puede perdonar pecados, para que lo tengamos claro, el único que perdona pecados es Dios. Por eso es muy bueno entender muchas veces y leer bien y estudiarlo bien, porque si no, aquí podemos creer que Juan el Bautista es perdonador de pecados y no es el perdonador de pecados. Por eso es tan importante que podamos entender bien la Biblia para no confundirnos. Después de tanto tiempo que quizás no había gente, no había nadie que guiara a ese pueblo hacia la salvación, hacia el perdón de pecados. Primero prepara a Juan el Bautista, que prepara el camino del Señor, pero luego viene el poderoso, que es Jesucristo, el que viene, y ese sí bautiza en espíritu, y ese sí perdonaba pecados, y ese sí sanaba a la gente, y sana, y perdona. Entonces era como una antesala de nuestro Señor Jesucristo. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. La promesa se convirtió en realidad en la vida de Juan. Juan estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, porque es allí donde Dios capacita a muchos de sus profetas. Y la verdad es que podemos ver la grandeza de nuestro Señor. Yo me quedo con la misericordia de Dios, me quedo con donde Dios le habla a Zacarías y él dice que él lo libró de sus enemigos, pero con un propósito para que le sirvieran con santidad y con justicia, que se apartaran de lo malo y que le siguieran a él y que fueran rectos delante de Dios. Y luego lo más maravilloso era que vendría alguien todopoderoso, que era Jesús, para redimirnos del pecado. Aunque obviamente primero está hablando de su hijo, que es Juan el Bautista. Y me llama mucho la atención porque dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y que vivía en el desierto. Fíjate qué preparación tenía este hombre. Estaba apartado para para el llamado que Dios le tenía. Era un hombre que era consagrado totalmente y sus padres colaboraron en ese llamado
para hacer lo que Dios le pedía. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Está buenísimo, a mí me ha encantado mucho, la verdad. Ha hablado mucho a mi vida y pedir a Dios que nos siga dando sabiduría para entender, para poner en práctica su palabra. Y no te olvides de ver los anteriores, los estudios, y ya seguiremos en el próximo capítulo con el número 2. Por fin entramos al 2. Nos ha costado salir del 1, pero ya entramos al 2. Y en dos partes, porque es bastante largo. O puede ser que lo hagamos en uno. Pues ya, suscríbete si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.